Nos quedamos, como se nos cortó la sesión anterior, nos quedamos en la parte de que estábamos utilizando el comando chown para, uno, cambiar el propietario solo el propietario del archivo, ¿verdad? Que colocamos ahí, informe 1.txt. Entonces, se puede hacer eso. Pero también podemos venir y cambiar el grupo como tal. Pero para hacerlo, colocamos los dos puntos. Y esos dos puntos hacen relación a lo primero que había hecho. Se recuerdan que al principio vine, coloqué usuario, dos puntos y el nombre del grupo. Pues ahora, como es grupo el que voy a cambiar, se coloca la instrucción chown. Dejo el espacio ahí vacío que va a representar al usuario, en pocas palabras, dos puntos y después va el nombre del grupo al que yo quiero asociarlo. En este caso, como lo voy a regresar al del usuario root, voy a colocar root y después el nombre, en este caso, de nuestro archivo al que le vamos a cambiar el grupo. Le doy enter, me marcó que todo bien o no me marcó ningún error, por lo menos vuelvo a a listarlo. Y si se dan cuenta, ahí ya tengo de nuevo cambiado. El informe 1 tiene como propietario root y el grupo es root de nuevo. Entonces puedo hacerlo por separado. Recuerden, puedo trabajarlo junto o puedo venir y trabajar por separado. En este caso, la asignación de usuario propietario y grupo propietario. Bueno, ¿qué más podemos hacer con esto? Vamos a limpiar un poquito que ya está lleno. Podemos cambiar las contraseñas. Eso también podemos hacerlo. Podemos venir y cambiar las contraseñas de los usuarios. O podemos, en este caso, también eliminar usuarios. Esa es otra cuestión que podemos hacer, ¿verdad? Hacer el uso de la instrucción user del. Pero ahí también hay diferentes categorías que debemos estar viendo. Voy a dejar eso al final. Y vamos a pasar a la parte en este caso, la parte específicamente de modificar las contraseñas de los usuarios. Para eso, pues utilizamos, yo lo había mencionado anteriormente, el passwd. Esa es la instrucción. Si yo estuviera, por ejemplo, en una sesión de un usuario convencional, si estuviera en la sesión de Emilio, por ejemplo, y quiero hacer ese cambio, primero me paso a la cuestión del administrador usando escribo el root y la contraseña, pero ahí debo utilizar, en este caso, antes de la opción pass, el sudo, si en dado caso me marcara algún tipo de error. Ahorita, como estoy en cuenta directamente del administrador, pues no hay problema. Entonces, por ejemplo, voy a colocar ahí el passwd y el nombre del usuario al que le quiero cambiar la contraseña. Pues, por ejemplo, vamos a cambiar la contraseña a Pedro. Entonces me dice que escriba la nueva contraseña. Bueno, entonces voy a escribirle la nueva contraseña. Me va a pedir que vuelva a escribirla. Y me dice contraseña actualizada correctamente. Entonces, ahí yo ya cambié la contraseña del usuario Pedro. Pues puedo cerrar sesión aquí y hacer la prueba respectiva. Pedro, por ejemplo, y la contraseña nueva. Y ahí ya entré. Si se dan cuenta, no hay problema, entré normalmente. Ahora voy a volver a terminar sesión. Me voy a ingresar como root de nuevo. Bien, entonces con el passwd cambio la contraseña de los usuarios. Eso es bien sencillo. Otra cosa de la que tenemos que hablar en este caso es de la parte de los permisos. Vamos a hablar así generalidades de los permisos. Más adelante pues vamos a estar en este caso pues ya hablando un poquito más a detalle de toda la parte de los significados específicos. Lo voy a mencionar ahorita, pero ya después como dentro de la parte de la administración pues vamos a ir viendo algunos otros elementos.
específicamente si cambiamos los usuarios o cambiamos el directorio de los usuarios y las configuraciones como tal. Entonces, por ejemplo, ¿qué significan en este caso las letras? Si queremos verlo así, por ejemplo, ls-l en este momento. Si ustedes observan ahí, pues, el ls-l me lista todos los directorios que yo tengo y así también aquellos archivos de texto o archivos que yo pueda tener normales. Y las letras como tal, pues tienen un significado. Eh, Vamos a verlo de esta manera. Por ejemplo, si ustedes observan la primera línea, esta primera línea, si ustedes se centran ahí, la D como tal me representa un directorio, ¿sí? El de un archivo o un fichero, digámoslo así, un fichero normal, en este caso, pues simplemente está vacío, tiene un guión. El guión dentro de la parte de lectura de los permisos, pues representa una negación o en este caso que no se tuviera acceso o un acceso denegado, podríamos decirlo. Pero como un fichero normal, es un archivo de texto, entonces no le coloca la letra D. Si este fuera un enlace, por ejemplo, aparecería una letra L y así sucesivamente hay algunas letras que van apareciendo de acuerdo al tipo de elemento con el que se esté trabajando. Bueno, pero, por ejemplo, esta D me representa un directorio. Entonces, si es un directorio, resulta que el directorio como tal eh, tiene un significado distinto al de un archivo convencional. O son similares, pero tienen algunas características que debemos conocer. Por ejemplo, el R. El R en un directorio nos va a representar en este caso, el listado nos va a permitir listar un directorio. Eso es lo que significa. Listarlo, ¿sí? El W o la W en este caso, lo que significa es que nos va a permitir modificar el contenido del directorio como tal. Es decir, nos va a permitir escribir, nos va a permitir crear, nos va a permitir borrar. Eso es la W. La X es acceso o acceder. Prácticamente nos permite acceder. Entonces, esas primeras letras representan prácticamente, en este caso, por decirlo de cierta manera, los permisos que yo tengo para ese directorio. Si se dan cuenta, también hay diferentes grupos, porque después está en este caso, los permisos que tienen los usuarios, ¿verdad? Entonces están los grupos, en este caso de directorios, esos son sus permisos. Después está el grupo de usuarios y después las últimas que aparecen ahí son la de otros, ¿verdad? Es decir, otros usuarios, en este caso, que no pertenezcan a los grupos directamente. Es decir, un usuario que no tenga acceso a ese directorio, pues podría tener por lo menos el de poderlos listar, o en este caso ver. Por ejemplo, si ustedes ven aquí al final, está un R. Y ese R es el de listar, ¿verdad? Entonces puede ver el archivo, pero no puede hacer ninguna modificación como tal. Y lo mismo pasa cuando estoy hablando de un fichero normal, solo que la parte del fichero normal, en este caso, eh, nos va a representar a nosotros la R lectura, la W escritura y la X en este caso nos va a representar que podemos, en este caso, ejecutar el fichero como tal. ¿Sí? Eso es lo que representa. Fíjense, pues, se parecen en este caso los significados, pero de cierta manera no son iguales. Ojo con esto, pues, si estoy hablando de un directorio, la R es listar, mientras que en un fichero normal es de lectura. El de la W en un directorio, en este caso, pues me permite el acceso, modificar y eliminar, mientras que en el de un fichero es el de escritura, puedo escribir en él. Y la X me permite ejecutar el fichero, mientras que en la parte del grupo es acceso al directorio como tal. Entonces recuerden,
El primer grupo de letras RWX representa al grupo. El segundo grupo de letras RWX, si hubiera, representa al usuario o los permisos de usuario. Y el tercer grupo son los permisos para otros usuarios. Esos guiones que aparecen ahí son permisos denegados. Por ejemplo, si analizamos el primer grupo, este está completo, RWX está completo. Pero el segundo grupo de accesos para los usuarios les hace falta el W. Quiere decir que para ese directorio no hay permisos, en este caso de escribir o modificar o eliminar, ¿sí? Y por último, pues para otros usuarios pueden listar los archivos que hayan adentro y acceder, pero no pueden hacer ninguna modificación. Ahora miren con este fichero en particular, con el informe 1. Otros usuarios solo pueden leerlo y no pueden hacer nada más. Los usuarios, en este caso, pues también solo pueden leerlo. Y los del grupo, los que pertenezcan al grupo, pueden leer y escribir. El primer grupo que hace referencia, dice Renato, este primer grupo hace referencia a, valga la redundancia, al grupo al que pertenece, ¿sí? Al grupo al que pertenece, ¿sí? Por ejemplo, si pertenece a contabilidad, alumnos, a eso hace referencia. Y esos son los permisos de grupo, ¿ya? Entonces, todos los usuarios de ese grupo van a tener estos permisos. Ahora, el segundo grupo son los permisos de usuario, propiamente, de un usuario. Y los últimos son, estos usuarios están relacionados también de cierta manera con el grupo. Y los últimos son otros usuarios que no tienen ninguna relación con el grupo y los usuarios de ese grupo como tal. Entonces, ahí vamos limitando. En algún momento van a aparecer todos guiones, quiere decir que no se tiene ningún tipo de permiso sobre el directorio o el archivo también. Esos son los Dije, significados que manda. una consulta. X Ajá. dijo que era el acceso, ¿verdad? El acceso Ah, cuando es un directorio. gracias. Y cuando es un fichero, es que pueden ejecutar el fichero como tal. Vamos a hacer pruebas con ese de informe, ¿verdad? Imagínense que aquí estoy como usuario root, ¿verdad? Como usuario root, de hecho, tengo acceso a todo. Pero vamos a ver si logramos hacer cambios aquí. Ahora estoy como usuario Emilio. Si ustedes se dieron cuenta, cambié, ¿verdad? Con su hago el cambio. Entonces, miremos en dónde estamos. Estoy en Home Emilio, puedo hacer el listarlo y ahí Emilio es el que tiene acceso a informes. Bueno, entonces no me conviene, Emilio, voy a buscar otro. Si no tiene sentido bueno, pero bueno, tal vez sí tendría sentido, pero vamos a hacer algo. Fíjense, pues, ahorita estoy desde el usuario Emilio. Voy a regresar prácticamente acá. Voy a listar, aquí estoy en Home y todo esto. Entonces me voy a meter a Home. Y listo lo que hay en Home. ¿Qué hay en Home? Todos los usuarios, ¿sí? Voy a borrar un poquito. Voy a volver a listar. Aquí están los usuarios. Me voy a meter a la carpeta o al directorio del usuario AlbertJJ7, por ejemplo. Entonces me voy a meter ahí. Aquí listo lo que tengo acceso prácticamente. Tengo acceso a los directorios, pero ahora necesito ver si puedo hacer modificaciones con ese usuario. Pero antes que nada voy a ver esto, el ls-l. Y se supone que aquí me lista todos los permisos que yo pudiera tener. Imagínense que quiero hacer modificaciones en este que está aquí, hola 2020.txt, y eso lo tenemos aquí. Miren, si ustedes ven, aquí están los permisos. Resulta que solo tengo permiso de lectura. O sea, que otro usuario puede venir y leerlo, pero no puede escribirlo. Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces, por ejemplo, para darle un vistazo rápido, usamos el comando cat, ¿verdad? Y colocamos hola 2020.txt. Y cat no tiene nada, ¿verdad? Entonces, ahorita cat, por ejemplo, no tiene nada. Y entonces voy a ver si me deja escribir. ¿Cómo escribo? Bueno, entonces voy a colocar aquí, por ejemplo, eco, le voy a colocar
Buenas tardes. Doble guión. Esto es como una escritura rápida de una línea, ¿sí? Y voy a colocar hola 2020.txt. Permiso denegado. Y no tengo permiso porque resulta que este archivo de texto en particular me dice que para otros usuarios, yo estaría aquí en este momento acá, solo tengo el permiso de lectura. No puedo escribir ahí. Entonces, eso es el significado prácticamente de a la hora de estar trabajando con los permisos como tal. Entonces, ¿puedo yo modificar los permisos? Sí, los podemos modificar. Bueno, vamos a probar, porque ahorita estoy desde el usuario Emilio y, y los usuarios como tal no tienen tantos permisos. Sin embargo, estoy en la sesión de administrador. Entonces, por ejemplo, uso el chmod, ¿sí? El chmod me permite modificar los permisos de archivos y directorios. Entonces resulta que yo quiero venir y quiero escribir, ¿verdad? Entonces el chmod como tal me permite agregar. Entonces voy a colocarle más. Pero Dije, pero que esté en el usuario Emilio puede hacer eso, dar permiso. sí, eso es lo que les estaba explicando ahorita. Estoy en el usuario Emilio, pero tengo la sesión de root. Entonces es lo que yo quiero que vayan bien. Entonces acá, por ejemplo, chmod más. El más me representa que voy a cambiar, en este caso, los permisos de lectura, escritura o de acceso de todos los grupos que aparecen ahí como tal, cuando lo uso de esta manera. Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocarle, como ya tiene el R, pues voy a colocar el W. Entonces, ahí le estoy diciendo que me permite escribir y debo colocar después el nombre del archivo. Hola 2020.txt. Damos enter, pero no me deja. Y eso es lo que estamos hablando. Yo hice un cambio de sesión. Bueno, pero ahora root, pues él sí tiene que poder en este caso hacer las modificaciones respectivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estoy como usuario root. Entonces resulta que me voy hacia chmod más, más w. Siempre verifiquemos que estemos en el directorio. Si se dan cuenta ahí, la ruta me quedó diagonal home, diagonal albert j7. Entonces aquí chmod más w, en este caso, hola 2020.txt. Y con root no me dio reparos porque él tiene todos los permisos. Entonces voy a listar de nuevo y miremos si hizo el cambio. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, perdón, aquí me dejó solo el W, me dejó el W solo el primero, no me ajustó a los demás. Si les pasara esto, si no les hizo el cambio por los grupos, entonces pueden hacer una modificación por grupos. Entonces van a colocar, en este caso, chmod más W. Perdón, aquí voy a especificar primero el grupo donde lo quiero cambiar. Por ejemplo, sabemos que este primer grupo es el de, en cuanto a la parte de archivos, ¿verdad? En este caso, pues me serviría para los grupos, usuarios y otros específicamente. Entonces yo puedo venir y hacer el cambio. Puedo decirle que me haga la modificación para los usuarios. Entonces coloco la U. La U representa el grupo de usuarios. La G representaría al grupo, valga la redundancia, a los grupos. Y la O representa a otros usuarios. Entonces yo voy a colocar chmod U, ¿verdad? Más W sobre hola, en este caso, 2020.txt. Entonces aquí, al ejecutar esto, dice, perdón, dejé espacio, disculpen aquí. Chmod U más W, ¿verdad? Hola 2020.txt. Ahí está. No vayan a dejar espacios, por favor, ahí. Eso fue lo que me marcó aquí en modo inválido. Dejé un espacio de la U con el signo más. Entonces vamos a hacer el listado. Vamos a revisar. Perdón, aquí.
Disculpen ustedes, este de acá es el de usuarios, en este caso para ficheros. Veamos, chmod, en este caso, G más W, hola 2020.txt. Vamos a listar. Vamos a revisar, aquí está. Aquí está, mire. Hoy sí me hizo el cambio. Voy a explicar algo. Esta es una variación y se me fue decirlo. Solo les expliqué grupos de usuarios y otros, pero hay variaciones con el directorio y los ficheros. El directorio aquí me maneja grupos, usuarios y otros, pero el fichero me maneja usuarios, grupos y otros. ¿Ya? Tiene ese cambio ahí, por favor. Ojo con eso. Hay un cambio con esa parte. Si no se me van a confundir ahí. Voy a limpiar esto y lo voy a revisar de nuevo acá. ls-l. Si ustedes se dieron cuenta, aquí por ejemplo, hice la modificación de este, ¿verdad? Pero es usuarios y no se veía el cambio porque ya tenía el RW. Pero ¿qué pasa si yo uso chmod, por ejemplo? Y le coloco usuarios menos. Ahora puedo quitar permisos. Con el signo más agrego permisos, con el signo menos quito. Le voy a quitar W. De hola 2020.txt. Lo vuelvo a listar. Y si ustedes miran, aquí ya me quitó el permiso de escritura del grupo usuarios, ¿sí? Entonces, mi grupo usuarios es este primero para lo que son ficheros. Después viene grupos y después viene otros. En cambio, en los directorios, en este caso tengo grupos, ¿verdad? Usuarios y otros. Entonces, eso es lo que debo considerar a la hora de estar trabajando. Entonces, podemos cambiar los permisos, en este caso, o varios permisos al mismo tiempo. chmod, por ejemplo, y coloco usuario igual, por ejemplo, y le voy a decir que tenga el RWX. Le voy a activar los tres, coma. A los grupos le voy a decir que me active RWX. Lo voy a activar todos para que ustedes vean el cambio. Y de otros, RWX. Entonces acá de hola 2020.txt. Vamos a listar de nuevo. Y si ustedes ven acá, me agregó todos los permisos directamente porque yo vine y hice esa configuración. Si quiero quitar los permisos, otra vez chmod y quito permisos. Por ejemplo, vuelvo a usar usuario, va a ser igual. Y solo voy a dejar en este caso a RW. Fíjense, pues esa es una forma. Solo dejo los que quiero. RW y el X va a desaparecer. El de grupos, por ejemplo, solo quiero que sea el de lectura. Bueno, R. Y el de otros lo dejo vacío. Entonces al de otros no le voy a dar acceso. Sobre hola 2020.txt. Entonces aquí me marcó un error. Dejé un espacio. Sí, dejé un espacio. Ustedes disculpen. Dejé un espacio aquí de este. Ahí estamos. No se los voy a olvidar. No dejen espacio ustedes. Bueno, acá entonces listamos esto de nuevo. Y si ustedes observan ahí ya le restringí el permiso a otros y no tienen ningún tipo de permiso ni de acceso, ni de lectura, ni de escritura. Y así sucesivamente ustedes pueden ir cambiando, en este caso, los permisos prácticamente de los archivos usando el chmod. Pueden agregar los permisos de uno en uno o pueden venir y agregarlos en conjunto. Y eso pues facilita el trabajo. Entonces, cuando lo agregan en conjunto, usan esta última opción. Entonces, solo dejan los que quieren, ¿verdad? Si es de lectura, escritura, si solo de lectura. Y entonces lo que va a pasar es que a los que no coloquen como letra ahí, si no agregan la X o la W, simplemente lo va a descartar y va a colocar el guión. Si lo hacen individual, pues colocan la U si es para usuarios, y la G si es grupos y la O para otros. Y pueden usar el más
o el menos para agregar y para quitar. Entonces, así es como ustedes pueden ir, en este caso, cambiando los permisos de acuerdo a sus, en este caso, ficheros. Entonces, si se dan cuenta, pues es bien sencillo, pero sí deben tomar en consideración que a veces hay algunos cambios que debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con ficheros propiamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y Sí, qué? manda. Una consulta. En ficheros, usuarios, grupos y otros, y en directorios, había uno antes. ¿Cuál era? El de grupos, es el grupo, usuarios y otros. Es solo un cambio ahí con ellos. Ok, gracias. Ujú. Más adelantito vamos a ir viendo algunas otras configuraciones más específicas, pero por lo menos estas son las generales y son muy útiles si se dan cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, muy bien ustedes, excelente. Entendible, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, es de ir agarrando práctica y ustedes ahí pueden ir metiéndose, probando usuarios, eliminando, cambiando los grupos. Es de ir practicando, ¿verdad? Para ir implementando estos comandos como tal. Voy a subirles un poquito de información también de esto para que ustedes tengan todo listo, ¿verdad? Y les voy a subir lo que les había hablado del archivo con lo del mkdir, lo del touch y toda la parte de comandos básicos que vimos al principio. Muy bien, ustedes, vamos a terminar ahí por hoy. Hoy fue bastante aprovechable la jornada de la tarde. Manda. Una consulta ¿los comandos difieren en la versión de Debian, no? ¿O son los mismos en todos? Fíjese que sí hay variaciones, de acuerdo a las versiones, pero son mínimas realmente. Yo estuve viendo, les comentaba el caso del user add y el add user, sí los reconoce el Debian como tal, pero sí tienen algunas variaciones en cuanto a su funcionamiento. Eso puede pasar, ¿verdad? Pero normalmente la mayoría de comandos funciona igual, no hay problema. Si le diera algún tipo de problema, pues es de meterse a internet, ¿va? Yo tuve que revisar ahí qué estaba pasando, pero simplemente encontré que eran variaciones. Pero normalmente la mayoría de comandos siguen igual. Lo que pasa ahí es que a veces actualiza y ah, aparece en este caso alguna variación o aparece un nuevo comando que facilita la tarea. Es lo que puede encontrar usted ahí, pero de lo contrario todo igual, ¿verdad? ¿Alguna otra cuestión ustedes? ¿Vamos bien? Muy bien, si no hay más dudas, vamos a terminar ahí por hoy. Les voy a estar compartiendo estos videos y les voy a colocar los enlaces en el portal, ¿verdad? Y les voy a estar subiendo la información que les comenté. Entonces, pilas ahí para el segundo parcial, pues éxitos. Pasen feliz fin de semana desde ya. Bendiciones a todos. Eso sigue. Feliz tarde.